Capítulo 5. La mañana prevista para que el almirante y Mrs. Croft visitasen Kellynch Hall, a Anne le pareció lo más natural ir a visitar a Lady Russell, algo que hacía casi todos los días, y alejarse del lugar hasta que todo hubiera pasado. Luego le pareció también de lo más natural lamentar haber perdido la ocasión de conocerlos. El encuentro entre las dos partes resultó de lo más satisfactorio, y el trato se cerró de inmediato. Las dos damas iban dispuestas con antelación a llegar a un acuerdo, y por tanto cada una no vio en la otra sino buenas maneras. Con respecto a los dos caballeros, reinó entre ellos un saludable buen humor, y la generosidad que exhibió el almirante fue tan franca y confiada que inevitablemente hizo mella en Sir Walter, quien además mostró sus mejores y más refinados modales, tras recibir ciertos halagos de Mr. Shepherd, el cual le aseguró que el almirante lo tenía por referencias por todo un modelo de buena crianza. Se dio el visto bueno a la casa, a los terrenos que la rodeaban y al mobiliario, así como a los Croft, mientras que términos, plazos y el resto de las condiciones se consideraron adecuados. Los empleados de Mr. Shepherd se pusieron a trabajar sin que hubiera una sola discrepancia preliminar que obligara a modificar los términos del contrato. Sir Walter no dudó en afirmar que el almirante era el marino más apuesto que había conocido, e incluso llegó a decir que si su peluquero se encargara de arreglarle el pelo, no se avergonzaría de que lo vieran con él en ningún sitio. El almirante, con la misma cordialidad, le dijo a su esposa cuando atravesaban el parque en el camino de regreso: «Sabía que regresaríamos pronto a un acuerdo». Que llegaríamos pronto a un acuerdo, a pesar de lo que nos dijeron en Taunton. El baronet nunca incendiará el Támesis, pero creo que no es una mala persona. Cumplidos recíprocos que habrían sido acogidos más o menos con la misma estima. Los Croft iban a instalarse a finales de septiembre, y como Sir Walter propuso mudarse a Bath al mes siguiente, no había tiempo que perder en los preparativos necesarios. Lady Russell, convencida de que la opinión de Anne no iba a pesar nada en la elección de la casa en la que iban a vivir, no estaba dispuesta a que se trasladara tan de inmediato. Su deseo era que se quedara con ella una temporada y que ambas visitasen Bath después de Navidades. Sin embargo, al haber contraído compromisos previos que la iban a mantener alejada de Kellynch durante unas semanas, no pudo hacer efectiva la invitación. Anne, si bien temía los posibles calores de septiembre en la blanca llanura de Bath y lamentaba perder la dulce y triste influencia de los meses de otoño en el campo, pensó que, considerando todos los aspectos, lo mejor era ir con su padre y con su hermana. Era lo más sabio y oportuno, y por tanto lo que la iba a hacer sufrir menos. Sin embargo, algo sucedió que le hizo cambiar de planes. Mary, que llevaba cierto tiempo sintiéndose indispuesta y estaba acostumbrada a pensar mucho en sí misma y a pedir que Anne la acompañara, cayó enferma. Cuando se percató de que no se repondría durante el otoño, le rogó, o mejor dicho, le exigió que se quedase con ella todo el tiempo que la necesitara y que no se fuese a Bath. «Necesito que Anne se quede conmigo», replicó Mary. «Entonces lo mejor es que se quede, porque nadie la va a echar en falta en Bath», replicó Elizabeth. «Que te reclamen por tu buen hacer, aunque sea de forma inapropiada, es siempre mejor que ser rechazada por lo contrario. De modo que Anne, contenta de que alguien la considerara útil, feliz por tener deberes que cumplir y por desempeñarlos en el campo, en su propio y querido campo, accedió a quedarse gustosamente. Esta invitación por parte de Mary puso fin a las dudas de Lady Russell, que quedó encargada de llevar a Bath a Anne, quien en el intervalo viviría entre Uppercross Cottage y Kellynch Lodge. Todo parecía satisfactorio. No obstante, Lady Russell se alarmó bastante al conocer parte de los planes de Kellynch Hall, pues se enteró de pronto de que Mrs. Clay iba a acompañar a Bath a Sir Walter y Elizabeth como destacada e importante colaboradora de la segunda en todos los asuntos que se presentaran. Lady Russell lamentó mucho que se recurriera a dicha medida y quedó asombrada, apenada y temerosa, ya que la afrenta implícita que suponía para Anne el que se diera mucho valor a la intervención de Mrs. Clay y tampoco a la suya complicaba aún más las cosas.
Anne estaba ya acostumbrada a dichas afrentas, pero aquella imprudente elección le dolió casi tanto como a Lady Russell. Sus dotes de callada, observadora y el conocimiento que tenía del carácter de su padre, que a veces deseaba que fuera menor del que era, le hacían pensar que sobre su familia se cernían serios peligros, procedentes de su círculo más íntimo. Sabía muy bien que su padre no se había percatado de nada por el momento. Mrs. Clay tenía pecas, dientes salidos y unas muñecas anchas que su padre criticaba sin parar, pero era joven y en general bien parecida. Además, su mente penetrante y sus maneras siempre agradables eran atractivos mucho más peligrosos que cualquier rasgo físico. Anne era tan consciente del peligro que suponía que no pudo dejar de participárselo a su hermana. Sabía que no serviría de mucho, pero Elizabeth, que iba a salir más perjudicada que ella en el supuesto de que las cosas se torcieran, nunca le perdonaría no haber sido advertida. De ese modo le comunicó sus temores, pero pareció como si la estuviera ofendiendo. Elizabeth no entendió cómo podía ocurrírsele una sospecha así y respondió indignada que todos conocían la situación perfectamente. Mrs. Clay, dijo con vehemencia, no olvida nunca quién es, y puesto que yo conozco sus sentimientos mejor que tú, puedo asegurarte que son bastante selectivos con respecto al asunto del matrimonio y que reaprueba con más vigor que la mayoría de la gente las uniones en que no coinciden el rango y el origen social, y en lo tocante a mi padre, no se me ocurriría pensar que debamos sospechar de él ahora, cuando no se ha vuelto a casar en todos estos años en consideración a nosotras. Si Mrs. Clay fuera una mujer muy bella, te garantizo que sería un peligro para que pasara tanto tiempo conmigo, pero estoy segura de que nada en el mundo podría inducir a mi padre a contraer una unión tan degradante. Se sentiría muy desgraciado. Oh, pobre Mrs. Clay, que a pesar de todos sus méritos, nunca será considerada razonablemente bonita. Creo de verdad que no hay ningún peligro en que la pobre Mrs. Clay se quede con nosotros. ¿Es que no recuerdas cómo habla nuestro padre de sus defectos físicos? Seguro que lo has oído 50 veces. Esos dientes y esas pecas. Por cierto, que yo no encuentro las pecas tan feas como él, ¿eh? Algunas caras no parecen tan desfiguradas y tienen unas cuantas, pero él las aborrece. Seguro que le has oído hablar de las pecas de Mrs. Clay. Apenas hay ningún defecto físico, respondió Anne, con el que uno no se pueda reconciliar poco a poco si la persona tiene modales agradables. Pues yo pienso lo contrario, replicó Elizabeth al instante. Unos modales agradables pueden resultar unos rasgos hermosos, pero nunca mejorarlos si son vulgares. De todos modos, como yo soy la que arriesgo más en este asunto, creo que no es necesario que me des consejos. Anne calló, satisfecha de que la conversación terminase y aun con esperanzas de que hubiera servido para algo. Elizabeth, aunque no le agradasen demasiado las sospechas, pondría más atención al asunto. El último cometido de los 4 caballeros de tiro fue llevar a Sir Walter, a Miss Elliot y a Mrs. Clay a Bath. El grupo partió con buen ánimo. Sir Walter saludó con condescendientes inclinaciones a todos los afligidos inquilinos y labradores, a quienes quizás se había sugerido que estuvieran presentes. Por su parte, Anne se dirigió caminando a Kellynch Lodge, donde iba a pasar la primera semana. Su amiga no estaba mucho más contenta que ella. Lady Russell lamentaba mucho separarse de la familia Elliot, cuya respetabilidad le era tan querida como la suya propia. Además, su diario contacto con ellos era algo que valoraba mucho. Resultaba lastimoso contemplar las habitaciones vacías y aún más saber que iban a caer en otras manos, así que para escapar de la soledad y de la melancolía de un lugar tan alterado y no estar presente cuando llegasen el almirante Croft y su esposa, decidió ausentarse de su casa en cuanto Anne se marchara. De este modo, ambas partieron juntas y Lady Russell dejó a Anna en Uppercross Cottage, primer destino de su viaje. Uppercross era una localidad de tamaño medio, cuyo aspecto, unos años antes, era el de un antiguo pueblo inglés y en el que solo 2 casas eran superiores en aspecto a las de los labradores y jornaleros. La mansión del señor con sus altos muros, grandes puertas y viejos árboles, descomunal y anticuada, y la casa del párroco, pequeña y compacta, rodeada de un cuidado jardín, en el que una parra y un peral se enroscaban en las ventanas. Sin embargo, el hijo del señor, tras su boda, había transformado una granja en cottage.
Ahora, no sé si se dice cottage, bueno, ahora Uppercross Cottage, con su galería, puertaventanas y demás lindezas, atraía la mirada del visitante tanto como la grandeza y tamaño de la casa grande y los terrenos que la circundaban, que se encontraban un cuarto de milla más adelante. Anne venía a Uppercross con frecuencia y conocía su ambiente tan bien como el de Kellynch. Como las dos familias se veían continuamente y estaban a todas horas entrando y saliendo de sus respectivas casas, le sorprendió encontrar sola a Mary, pues si estaba sin compañía normalmente se sentía indispuesta y deprimida. Si bien tenía mejores cualidades que la mayor de las hermanas, carecía de la inteligencia y el temperamento de Anne. Si se encontraba bien, feliz y atendida, su humor y su ánimo eran excelentes, pero cualquier indisposición la hundía por completo, ya que no sabía estar sola. Al heredar una considerable dosis de la importancia que se daban los Elliot, era muy proclive a añadir a cualquier otro malestar la queja de sentirse desconsiderada y abandonada. En su aspecto físico era menos atractiva que sus dos hermanas e incluso en el esplendor de su juventud solo había llegado a ser una muchacha agraciada. Ahora estaba echada en el desvaído sofá del bonito cuarto de estar, cuyo mobiliario, que una vez fue elegante, estaba cada vez más deteriorado tras 4 veranos y 2 niños. Cuando Anne apareció, su hermana la saludó diciendo: «¡Ah, por fin has llegado! Por un instante pensé que no volvería a verte. Estoy tan enferma que casi no puedo hablar y llevo sola toda la mañana». «Siento que no te encuentres bien», respondió Anne. «El jueves me dijiste que tu estado era tan bueno». «Intenté superarlo, como siempre, pero no estaba bien, ni mucho menos. Creo que nunca he estado tan enferma en toda mi vida como esta mañana. Demasiado enferma como para estar sola. De eso estoy segura. Suponte que me diera un ataque de pronto y que me encontrase tan mal que no pudiera ni tocar la campana. De modo que Lady Rachel no ha querido bajarse del coche, ¿eh? Creo que no ha estado en esta casa más de 3 veces en el verano». Anne respondió apropiadamente y preguntó por su marido. «Charles está fuera, cazando. Se fue a las 7 a pesar de que le dije que me encontraba muy mal. Dijo que volvería pronto, pero aún no ha regresado y ya es casi la 1. Te repito que no he visto a nadie esta mañana». «¿Y los niños están contigo?» «Sí, mientras puedo aguantar el ruido que forman, pero son tan traviesos que me hacen más mal que bien. El pequeño Charles no hace caso de nada de lo que le digo y Walter se está poniendo igual». «Seguro que pronto te encontrarás mejor», dijo Anne con alegría. «Ya sabes que siempre que vengo te curo. ¿Y tus vecinos de la casa grande cómo están?» «No puedo decirte nada de ellos. Hoy no los he visto, excepto a Mr. Musgrove, que se detuvo ante la ventana para saludarme sin bajarse del caballo, aunque le dije lo mal que me sentía. No ha venido nadie a verme, por lo visto. A las hermanas Musgrove no les venía bien y nunca dejan de hacer lo que tienen que hacer». «Las verás, estoy segura, antes de que acabe la mañana. Aún es pronto». «No quiero que vengan. Hablan y se ríen demasiado para mi gusto. Ay, Anne, me encuentro tan mal. Me dolió mucho que no vinieras el jueves». «Mi querida Mary, recuerda que me dijiste que tu estado era bueno. En tu nota parecías feliz. Decías que estabas muy bien y que no me apresurara. Estando así las cosas, comprenderás que mi deseo fuera quedarme con Lady Rachel hasta que se marchara. Además de estar con ella, he estado tan ocupada y he tenido tantas cosas que hacer que no me habría sido fácil salir antes de Kellynch». «Pero querida, ¿y qué era lo que tenías que hacer?» «Muchas cosas, te lo aseguro, más de las que puedo recordar en este instante, aunque puedo decirte algunas. He hecho una copia de la lista de los libros y cuadros de nuestro padre, he ido al jardín varias veces con Mackenzie para intentar explicarle qué plantas de Elizabeth va a llevarse Lady Rachel. Además, he tenido que encargarme de cosas mías, como clasificar los libros, la música y volver a organizar mis baúles, por no haber sabido a tiempo cuáles iban a llevarse. Y además, he hecho otra cosa, Mary. Me ha costado más trabajo visitar casi todas las casas de la parroquia a modo de despedida. Me dijeron que les gustaría, así que lo hice, y todas estas cosas ocuparon todo mi tiempo». «Bueno», respondió Mary tras una breve pausa, «no me has preguntado ni una sola vez por nuestra cena de ayer con los Poole». «Ah, bueno,
¿Fuiste? No he dicho nada porque pensaba que no te fue posible acudir. Oh, pues claro que fui. Ayer estaba bastante bien. Solo he empezado a encontrarme mal esta mañana. Habría resultado muy raro que no hubiera ido. Me alegro de que te encontraras bien y espero que os divirtierais. Oh, no fue nada especial. Ya se sabe cómo son estas cenas y quiénes acuden a ellas. Y es tan incómodo que no tener nuestro propio coche. Nos llevaron Mr. y Mrs. Musgrove en el suyo, que iba repleto. Los dos son tan grandes y ocupan tanto espacio, y Mr. Musgrove siempre se sienta delante, así que tuve que apretujarme en el asiento de atrás con Henrietta y Luisa. Es muy posible que por eso hoy me sienta tan mal. Algo más de perseverancia en la paciencia y cierta jovialidad forzada por parte de Anne lograron poco a poco restablecer a Mary. Poco después se incorporó, se sentó e incluso comenzó a pensar que podría abandonar antes de la hora el sofá, y en un instante, tras olvidarse de pronto de su enfermedad, se puso a arreglar un ramo de flores en el otro extremo de la habitación y tomó un poco de carne fría. Al final se encontraba tan bien que hasta propuso dar un corto paseo. ¿A dónde vamos?, preguntó en cuanto estuvo dispuesta. Supongo que no querrás pasar por la casa grande antes de que vengan a verte. No tengo la menor objeción en ese sentido, replicó Anne. Con personas como los Musgrove, que conozco tan bien, no se me ocurre ser tan ceremoniosa. Oh, pero ellos son quienes deberían venir a verte primero. Deberían saber qué trato mereces por ser mi hermana. De todos modos, vamos a sentarnos con ellos un ratito y en cuanto hayamos cumplido nos vamos a disfrutar de nuestro paseo. Anne siempre había pensado que esta manera de relacionarse era bastante imprudente. Sin embargo, dejó de preocuparse al pensar que aunque en ambas familias surgieran continuos motivos para sentirse ofendidas, en realidad ninguna podía pasar sin la otra. De este modo, se dirigieron a la casa grande para sentarse durante la acostumbrada media hora en el recibidor cuadrado y pasado de moda, que tenía una pequeña alfombra y un suelo reluciente, donde las hijas de la casa se encontraban sumidas en el habitual estado de confusión, pues sonaban a la vez un gran pianoforte y un arpa, mientras que mesitas y floreros se hallaban desperdigados sin orden ni concierto. Ay, si las personas cuyos retratos colgaban del zócalo, aquellos caballeros vestidos de terciopelo marrón y aquellas damas de satén azul pudieran ver lo que estaba pasando y presenciar aquel trastorno de todo orden y elegancia. Los retratos parecían contemplar la escena, sorprendidos. Los Musgrove, como sus propias casas, se encontraban en pleno periodo de transición, quizá para mejor. El padre y la madre pertenecían al viejo estilo inglés y los jóvenes al nuevo. Mr. y Mrs. Musgrove eran excelentes personas, amables, hospitalarias, poco instruidas y nada elegantes. Sus hijos tenían mentalidades y maneras más modernas. Eran una familia numerosa. Las dos únicas adultas, además de Charles, eran Henrietta y Luisa, jóvenes damas de 19 y 20 años, que habían aprendido las 4 reglas de rigor en un colegio de Exeter y que ahora se dedicaban a seguir la moda y a vivir felices y contentas como miles de jóvenes de su edad. Sus vestidos tenían todas las innovaciones. Sus caras eran más bien bonitas, siempre estaban de buen humor y tenían maneras desenvueltas y agradables. Eran, por consiguiente, importantes en casa y favoritas fuera. Anne siempre las había considerado las criaturas más felices que conocía. A pesar de eso, dejando aparte el hecho de que todos nos sintamos tan confortablemente superiores a los demás que no queramos nunca cambiarnos por ellos, nunca habría tocado su espíritu elegante y cultivado por todos los placeres. Nunca habría trocado su espíritu elegante y cultivado por todos los placeres que ellas disfrutaban, y lo único que les envidiaba era el perfecto entendimiento y armonía de los que en apariencia gozaban, ese afecto mutuo y cálido que tan poco había compartido con sus propias hermanas. Las dos fueron recibidas con gran cordialidad. Nunca se percibía el menor signo de malestar por parte de la familia de la casa grande, de la que, como Anne sabía muy bien, era imposible tener queja alguna. Mantuvieron una agradable conversación durante media hora. Luego no se sorprendió en absoluto de que las dos hermanas Musgrove las acompañaran en su paseo, a instancias de la propia Mary. Capítulo 6.
Anne no habría necesitado esta visita a Uppercross para saber que pasar de un grupo de personas a otro, aunque ambos estén a una distancia de solo 3 millas, implica a menudo un cambio total de conversaciones, opiniones e ideas. Este hecho nunca dejaba de sorprenderla cuando pasaba temporadas en dicho lugar, y siempre deseaba que los demás miembros de la familia Elliot se dieran cuenta de lo extraños e insignificante que resultaban allí los asuntos considerados en Kellynch Hall, como de tanta importancia y tan elevado interés. Con todo, a pesar de su experiencia, pensó que aún tenía que aprender una lección más en el arte de saber lo poco que significamos más allá de nuestro propio círculo, pues viniendo como venía con el corazón agobiado por el asunto que había acaparado el interés de las dos casas de Kellynch durante tantas semanas, esperaba algo más de curiosidad y comprensión que los que encontró en los comentarios, distintos pero similares, de Mr. y Mrs. Musgrove. ¿De modo, Miss Anne, que Sir Walter y su hermana se han trasladado? ¿Y a qué parte de Bath cree que van a mudarse?», dijeron sin siquiera esperar la respuesta. «Esperamos estar en Bath el próximo invierno, pero recordad, padre, que si vamos debemos ir a buen sitio y no a un lugar como King Square», añadieron las jóvenes damas. «Os juro que me sentiré la mar de bien cuando todos os hayáis ido a Bath a divertiros», añadió Mary con ansiedad. Lo único que Anne pudo decidir fue evitar tales delirios en el futuro y reconocer, más que agradecida, la extraordinaria suerte que suponía tener una amiga tan auténticamente comprensiva como Lady Russell. Los varones de la familia Musgrove tenían su propia caza que cuidar y luego destruir, así como sus propios caballos, perros y periódicos con los que distraerse. Por su parte, las mujeres se dedicaban por completo a todos los asuntos corrientes, como la casa, los vecinos, la ropa, los bailes y la música. Anne creía muy apropiado que cada pequeña comunidad social dictara los propios términos de su discurso y esperaba convertirse en poco tiempo en un miembro no demasiado indigno del círculo al que ahora se incorporaba. Dado que iba a pasar allí al menos 2 semanas, le convenía impregnar de Uppercross su imaginación, su memoria y sus ideas todo lo posible. No le daban miedo estos 2 meses. Mary no era tan fría ni tan poco fraternal como Elizabeth, ni tan inaccesible a su influencia. Los demás habitantes de Cottage tampoco le eran hostiles. Se llevaba bien con su cuñado y los niños, que la querían casi tanto como a su madre, y la respetaban mucho más que a ella. Le interesaban, la entretenían y la mantenían saludablemente ocupada. Charles Musgrove era cortés y agradable. Su buen juicio y su temperamento eran sin duda superiores a los de su esposa. Sin embargo, carecía de dotes, conversación o encantos que hicieran del pasado o de la relación que ambos habían tenido un recuerdo peligroso. De todos modos, Anne pensaba, al igual que Lady Russell, que una unión más armoniosa le habría convenido mucho, que una mujer inteligente de verdad habría dotado de una firmeza a su carácter y de más utilidad, racionalidad y elegancia a sus hábitos y aficiones. En aquel momento no hacía nada con verdadera pasión, excepto cazar, y desperdiciaba su tiempo sin beneficiarse de la lectura ni de ninguna otra cosa. Tenía muy buen humor, que nunca parecía resentirse demasiado por las ocasionales depresiones de su esposa, y soportaba su irracionalidad hasta un punto que Anne no podía sino admirar. En conjunto, aunque con frecuencia tuvieran desacuerdos, en los que Anne a veces debía intervenir más de lo que deseaba a petición de ambas partes. Podían considerarse una pareja feliz. Siempre estaban perfectamente de acuerdo en la necesidad de más dinero y a los dos les satisfacía que el padre de él les hiciera de vez en cuando algún buen regalo, pero en este momento, como en casi todos, él estaba por encima de ella, pues mientras Mary consideraba vergonzoso que dichos regalos no se hicieran, él siempre argumentaba que su padre tenía muchos otros gastos y el derecho a emplear su dinero en lo que quisiera. En cuanto a la educación de sus hijos, las teorías de Charles eran más acertadas que las de su esposa y su práctica no tan mala. Cuando le oía decir a menudo «yo los llevaría muy bien si Mary nos interpusiera», Anne pensaba que él tenía razón, cuando a continuación oía el reproche de Mary «Charles estropea a los niños y yo no puedo arreglarlo», nunca sentía la menor tentación de corroborarlo diciendo «es verdad». Uno de los aspectos menos agradables de sus estancias en Uppercross era recibir confidencias de todas las partes y conocer demasiado bien las quejas de cada una de ellas. Al saberse que ejercía
gran influencia sobre su hermana, siempre se le pedía, o al menos se le sugería, que hiciera más de lo que era posible. «Ah, ojalá pudieras convencer a Mary de que no esté siempre enferma», le decía Charles. «Creo de verdad que si Charles me viera agonizando pensaría que no me pasa nada importante. Estoy segura, Anne, de que si te lo propusieras le convencerías de que estoy enferma de verdad, mucho peor de lo que me he sentido nunca», decía Mary en tono afligido. Otras veces decía: «Odio tener que enviar a los niños a la casa grande a pesar de que su abuela está siempre deseosa de verlos. Los mima y les deja hacer tantas cosas, les da tantos dulces y porquerías que cuando vuelven se pasan todo el resto del tiempo enfermos y disgustados». Por su parte, Mrs. Musgrove le dijo la primera ocasión que estuvieron a solas: «Ay, Miss Anne, ojalá Charles supiera tratar a sus hijos con el método que usted emplea. Parecen tan distintos cuando están con usted, porque la verdad es que están tan mimados. Es una pena que no pueda conseguir que su hermana los eduque. Pobrecillos, aunque yo sea su abuela, hay que reconocer que son niños hermosos y sanos, a pesar de que su hermana no tiene ni idea de cómo educarlos. Qué traviesos son a veces. Le aseguro, Miss Anne, que por eso los invito a mi casa menos de lo que me gustaría. Creo que su hermana querría que vinieran más, pero usted comprenderá que es muy desagradable tenerlos aquí y estar diciéndoles en todo momento: no hagas esto, no hagas aquello, o tener que darles más pastel del que les conviene para que estén razonablemente tranquilos». Mary también tuvo ocasión de comentar lo siguiente: «Mrs. Musgrove cree que todos sus criados son tan honestos que dudarlo sería un delito, pero estoy segura, sin exagerar, que su primera doncella y su lavandera, en vez de trabajar, se pasan el día vagueando por el pueblo. Me las encuentro por todos lados. Siempre que voy al cuarto de los niños, allí están. Si Jemima no fuese la criada más fiel y leal del mundo, la estropearían también, pues siempre la están diciendo que se vaya con ellas». El comentario de Mrs. Musgrove fue así: «Tengo por norma no entrometerme en los asuntos de mi nuera, porque sé que no conduce a nada. Sin embargo, a usted sí puedo decirle, Miss Anne, porque sé que puede enderezar las cosas, que no tengo muy buena opinión de la niñera. He oído historias muy extrañas sobre ella. Siempre está holgazaneando y puedo decir, además, porque lo he comprobado, que se cree una señorita tan fina que podría arruinar a cualquier criado que se le acercara. Aunque sé que mi nuera confía muchísimo en ella, quiero que usted lo sepa y que esté ojo a visor. No tenga miedo de decirme si ve algo extraño». Otra queja de Mary era que Mrs. Musgrove tendía a no concederle el puesto que le correspondía cuando cenaba en la casa grande con otras familias. De lo que no se daba cuenta era de que si no le cedían el puesto era porque la consideraban muy de la casa. Un día que Anne paseaba con las hermanas Musgrove, una de ellas, tras hablar de rangos, gente de rango y celos de rango, dijo: «No tengo ningún escrúpulo en decirte lo estúpidas que son algunas personas en lo tocante a su rango, pues todo el mundo sabe lo sencilla e indiferente que eres en ese sentido, pero ojalá alguien le dijera a Mary que sería mucho mejor que no fuese tan tozuda, sobre todo cuando quiere quitarle el sitio a mamá. Todo el mundo sabe que tiene derecho a hacerlo, pero le convendría más no insistir tanto. La verdad es que a mamá no le importa en absoluto, pero a muchas personas sí». ¿Y cómo iba Anne a enderezar todas aquellas cosas? Poco más podía hacer que escuchar con paciencia, restar importancia a las quejas y excusar a una parte ante la otra. Señalar con discreción que vecinos tan próximos han de ser pacientes y no mostrarse tan discreta cuando hablaba con su hermana. En todos los demás aspectos, su visita se desarrolló satisfactoriamente desde un principio. Solo estaba a 3 millas de Kellynch, pero su estado de ánimo mejoró al cambiar de lugar y de preocupaciones. Los achaques de Mary también disminuyeron al estar siempre acompañada. Además, su relación cotidiana con la otra familia era casi una ventaja, ya que no se oponía a efectos ni confianza ni ocupaciones más importantes dentro del cottage. Era una relación bastante intensa,
pues se veían todas las mañanas y casi todas las tardes, aunque Anne pensaba que no iría tan bien si no estuvieran en su sitio las respetables figuras de Mr. y Mrs. Musgrove o sin las conversaciones, risas y cantos de sus hijas. Anne tocaba el piano mucho mejor que cualquiera de las hermanas Musgrove, pero como no tenía voz ni conocimiento del arpa ni tampoco unos padres afectuosos que se sentaran a oírla y fingieran estar muy complacidos, sabía muy bien que sus actuaciones eran poco consideradas, acogidas con estricta cortesía o utilizadas solo para amenizar el descanso de los demás. Sabía que cuando tocaba únicamente se complacía a sí misma. Si bien esta sensación no era nueva, con excepción de un periodo breve de su vida, nunca desde los 14 años, nunca desde la pérdida de su madre, había conocido la felicidad de que la escucharan o alentaran con alguna observación pertinente o de buen gusto. En lo tocante a la música estaba acostumbrada a estar sola en el mundo, y la afectuosa parcialidad de Mr. y Mrs. Musgrove por las habilidades musicales de sus propias hijas e indiferencia total por las de los demás le producía más satisfacción por ellas que mortificación por sí misma. A las reuniones de la casa grande acudían a veces más personas. No es que hubiera muchos vecinos, pero todo el mundo venía a ver a los Musgrove, que ofrecían más cenas y recibían más invitados y visitas inesperadas que ninguna otra familia, pues eran muy populares. A sus hijas les encantaba bailar. Las veladas terminaban espontáneamente de vez en cuando con un baile. Tenían unos primos no muy lejos de Uppercross a quienes las cosas no les iban tan bien y cuyas diversiones dependían por completo de los Musgrove. Acudían a todas horas y se sumaban a cualquier actividad y cualquier baile. Anne, que prefería desempeñar el oficio de músico antes que cualquier otro más activo, les tocaba contradanzas a todas horas, gesto que conseguía más que ningún otro que Mr. y Mrs. Musgrove se fijaran más en sus habilidades musicales y que incluso a menudo las alabaran. «Muy bien tocado, Miss Anne, muy bien tocado, qué bien se mueven sus deditos». Y de este modo transcurrieron 3 semanas. Llegó el día de San Miguel y el corazón de Anne volvió a acordarse de Kellynch. Una casa tan querida pasaba a manos de otros. Todas sus hermanas, hermosas estancias y muebles, jardines y paisajes sometidas a otros ojos, manos y pies. Aquel pensamiento no se le fue de la cabeza el 29 de septiembre, día en cuya tarde Mary, al darse cuenta de la fecha, tuvo ocasión de expresar su solidaridad exclamando: «¡Caray! ¿No es hoy el día en que los Croft iban a mudarse a Kellynch? Menos mal que no me he acordado antes. ¿Me haría sentir tan mal?». Los Croft tomaron posesión de su nueva casa con una celeridad propia de la Armada y había que visitarlos. Mary lamentó la obligación de hacerlo. Nadie podía comprender cuánto iba a sufrir. Por eso lo retrasaría todo lo posible. Sin embargo, no paró hasta convencer a Charles para que la llevara y regresó en un estado de animada y placentera fantasía. Anne se complació secretamente de no haber podido acompañarles, pero como deseaba conocer a los Croft, sí se alegró de estar en casa cuando devolvieron la visita. Llegaron, el dueño de la casa estaba ausente, pero se encontraban allí las 2 hermanas y como Miss Croft se puso casualmente a hablar con Anne, el almirante se sentó junto a Mary, lo que permitió a Anne observar cierto parecido, si no en los rasgos físicos o en la voz, sí en los matices del sentimiento y la expresión. Mrs. Croft, aunque ni alta ni gruesa, ni robusta ni esta y vigorosa, lo que realzaba su aspecto. Tenía ojos oscuros, brillantes, buena dentadura y en conjunto un rostro atractivo. Su cutis enrojecido y curtido por los vientos, al haber pasado mucho tiempo embarcada junto a su marido, la hacía aparentar más edad que los 38 años que en realidad tenía. Sus maneras eran francas, sencillas y resueltas, las de alguien que confía plenamente en sí misma y no tiene dudas en cuanto a su proceder, y no por eso resultaban groseras en lo más mínimo ni carentes de buen humor. Anne se dio cuenta de que la tenía en muy alta consideración en todo lo referente a Kellynch, lo que la complació sobre todo porque en el momento de la presentación Mrs. Croft no mostró el menor síntoma de sospecha o recelo que le hiciera prejuzgar las cosas en determinada dirección. En este sentido, se mantuvo tranquila y, por consiguiente, llena de fuerza y coraje, pero se sobrecogió cuando Mrs. Croft dijo:
Entonces fue usted y no su hermana, supongo, a quien su hermano tuvo el placer de conocer cuando estuvo aquí. Anne creía superada la edad de ruborizarse. Desde luego, no había superado la de las emociones. Quizá no sepan que se ha casado. Entonces pudo responder como debía, pero se sintió aliviada cuando las siguientes palabras de la señora Croft dejaron claro que se refería a Mr. Wentworth, por no haber dicho nada que no pudiera aplicarse a cualquiera de los dos hermanos. Enseguida comprendió que lo más normal era que Mrs. Croft estuviera hablando de Edward y no de Frederick. Avergonzada por su distracción, preguntó por el estado actual de su antiguo vecino con el debido interés. El resto de la velada transcurrió en calma hasta que justo cuando se marchaban oyó como el almirante decía a Mary: «Esperamos recibir pronto la visita de un hermano de mi esposa. Creo que usted lo conoce de nombre». Como en ese momento fue interrumpido por los pequeños, que se agarraron a él como si se tratase de un viejo amigo, diciéndole que no se fuera, y que se alborotaron aún más por la promesa de que iba a llevárselos en un bolsillo, etcétera, etcétera, no tuvo ocasión de terminar o recordar lo que había comenzado a decir. Si bien Anne intentó convencerse de que debía tratarse del mismo hermano, Edward, no obstante, no logró alcanzar un grado de certeza tal que le permitiera no sentir ansiedad por saber si había mencionado el asunto en la otra casa que los Crofts ya habían visitado. Los habitantes de la casa grande iban a pasar la tarde en el cottage. Como ya estaba muy avanzado el año para ir caminando, esperaban oír el coche en cualquier momento cuando la menor de las hermanas Musgrove hizo su aparición. Pensaron que venían a disculparse y que tendrían que pasar la tarde solos. Cuando Mary se disponía a enfadarse, Luisa aclaró las cosas al decir que había venido a pie para poder traer el arpa en el coche. «Os diré por qué la traemos», añadió. «He venido a advertiros de que papá y mamá se encuentran muy desanimados, sobre todo mamá. No hace más que pensar en el pobre Richard, y por eso pensamos que sería mejor traer el arpa, pues parece que la entretiene más que el pianoforte. Os contaré por qué está tan desanimada. Cuando los Croft vinieron a vernos esta mañana, luego vinieron aquí, ¿verdad?, mencionaron por casualidad que un hermano de ellos, el capitán Wentworth, acababa de regresar de Inglaterra, o está de permiso o algo así, y que va a venir a verlos muy pronto. Mamá recordó por desgracia, cuando se marcharon, que el apellido del capitán del pobre Richard, no sé dónde ni cuándo, aunque mucho tiempo antes de que el pobre muriera, era Wentworth o algo muy parecido, y al mirar sus cartas y sus cosas, confirmó que así era, de modo que está perfectamente segura de que se trata de la misma persona y no hace más que pensar en él y en el pobre Richard, así que debemos tratar de animarnos para que deje de pensar en cosas tan desagradables. Lo cierto de este lastimoso fragmento de historia familiar era que los Musgrove habían tenido la desgracia de tener un hijo difícil e incorregible y la suerte de perderlo antes de que cumpliera los 20 años. Que lo alistaron en la marina porque en tierra firme era estúpido e ingobernable, que su familia se preocupó de él muy poco en todo momento, pero más de lo que se merecía, y en que casi dejaron de saber de él, y apenas lamentaron la noticia de su muerte cuando les llegó a Uppercross 2 años antes. En realidad el tal Dick Musgrove no había sido más que un majadero sin sentimientos ni buenas cualidades, que vivo o muerto no había hecho mucho más que ganarse aquel diminutivo, aunque ahora sus hermanas hicieran por él todo lo que podían, refiriéndose a él como el pobre Richard. Pasó varios años embarcado y en uno de los traslados que han de sufrir todos los marinos en práctica, sobre todo aquellos de los que desean librarse los capitanes, estuvo 6 meses a bordo de la fragata Laconia, del capitán Frederick Wentworth. Desde allí, a instancias de su capitán, escribió las únicas 2 cartas que sus padres recibieron de él desde su partida. Mejor dicho, las únicas 2 cartas desinteresadas, pues todas las demás no habían sido sino meras peticiones de dinero. En ambas hablaba bien del capitán, pero como sus padres estaban tan poco acostumbrados a atender a dichos detalles y eran tan distraídos y olvidadizos como con respecto a los nombres de barcos u hombres, apenas les impresionó en su momento. Por eso es que
Mrs. Musgrove recordara de pronto aquel mismo día el nombre de Wentworth y lo relacionase con su hijo, parecía uno de esos extraordinarios destellos de la mente que en verdad a veces ocurren. Mrs. Musgrove revisó las cartas y encontró lo que suponía la relectura de las misivas después de tanto tiempo, el hecho de haber perdido a su hijo para siempre, así como el haber perdonado sus faltas a pesar de su gravedad, le afectaron mucho y le hicieron sentir más pena por él que cuando conoció la noticia de su fallecimiento. Mr. Musgrove, en menor grado, también estaba afectado. Cuando llegaron al cottage, era evidente que necesitaban primero hablar de este asunto y ser escuchados, y segundo, que se los consolara con toda la alegría que puede proporcionar una compañía animada. Oír hablar tanto del capitán Wentworth, repetir su nombre muchas veces, preguntarse sobre lo ocurrido en años anteriores y al final admitir que no solo podía ser, sino que era muy posible que fuera el mismo capitán Wentworth, con quien recordaba haberse encontrado una o dos veces al regresar de Clifton, un joven muy agraciado, aunque no recordaban si había transcurrido 6 o 7 años, puso de nuevo a prueba los nervios de Anne. No obstante, sabía que era algo a lo que debía acostumbrarse, ya que en efecto se esperaba su llegada. Tenía que aprender a no dejarse conmover por este asunto, y no solo se le esperaba, y muy pronto, sino que los Musgrove estaban muy interesados en presentarse y conocerlo en cuanto supieran de su llegada, en señal de la calurosa gratitud tanto por la atención que prestó al pobre Dick como por el gran respeto que tenían por su persona, pues el muchacho estuvo 6 meses bajo su mando y dijo de él en claros términos, si bien no precisamente bien escritos, que era un tipo gallardo y agraciado que solo era demasiado exigente con el maestro. La decisión de hacerlo ayudó a que se consolaran aquella tarde. Capítulo 7. Unos cuantos días más tarde se supo que el capitán Wentworth estaba en Kellynch, que había conocido a Mr. Musgrove, quien lo había colmado de calurosos elogios a su regreso y que había accedido a cenar con los Crofts en Uppercross a finales de la semana siguiente. Mr. Musgrove estaba muy decepcionado por no haber podido encontrar ningún día antes de esa fecha, pues estaba impaciente por mostrar su gratitud al capitán en su propia casa y agasajarlo con el mejor vino y más fuerte que tuviera en la bodega. Faltaba una semana, solo una, según los cálculos de Anne, para que volvieran a encontrarse, según suponía. Confió en estar tranquila, al menos durante dicha semana. El capitán Wentworth correspondió muy pronto a la cortesía de Mr. Musgrove y se presentó media hora antes de que ella visitara la casa grande. Cuando Anne y Mary se dirigían hacia allí, donde según supieron después se habrían encontrado inevitablemente con él, tuvieron que volver sobre sus pasos porque el hijo mayor de Mary sufrió una mala caída y tuvieron que llevárselo inmediatamente a casa. La visita hubo de cancelarse, pero a Anne no le resultó indiferente enterarse por cuán poco había escapado de dicho encuentro, a pesar de la enorme ansiedad que sintieron después por la situación del niño. Se había fracturado la clavícula y recibido una contusión tan grande en la espalda que se temieron lo peor. Fue una tarde terrible, pues Anne tuvo que encargarse enseguida de todo, llamar al médico, localizar e informar al padre, consolar a la madre y evitar su histerismo, organizar a los criados, mantener apartado al niño pequeño y atender y cuidar al herido, además de enviar aviso a la otra casa en cuanto se acordó, lo que ocasionó la irrupción de un grupo de seres asustados e indecisos más que la de unos útiles colaboradores. La llegada de su cuñado fue el primer alivio. Él sabía cuidar mejor de su esposa, mientras que el segundo fue la llegada del médico. Hasta que éste llegó y examinó al niño, todos se temieron lo peor, sobre todo porque desconocían lo que le pasaba. Sabían que estaba mal herido, pero no dónde. Pronto le pusieron la clavícula en su sitio y aunque Mr. Robinson lo palpaba por todos sitios, se mostraba circunspecto y hablaba en voz baja al padre y a la tía. Aún tuvieron fuerzas para esperar lo mejor e incluso para despedirse y cenar con la cabeza tolerablemente tranquila. Fue entonces, antes de partir, cuando las dos jóvenes tías lograron hablar de algo que no fuera el estado de su sobrino y mencionaron la visita del capitán Wentworth.
Las dos se quedaron 5 minutos después de que sus padres salieran y se esforzaron por decir que estaban encantadísimas de conocerle, que era muchísimo más apuesto y gentil que todos los hombres que conocían, incluso los que antes habían sido sus preferidos, que estaban muy contentas de que papá lo hubiera invitado a cenar, que habían sentido mucho que dijera que le era imposible aceptar y que se habían vuelto a sentir muy contentas cuando prometió responder a las insistentes invitaciones de papá y mamá para que vinieran a cenar con ellos al día siguiente. Nada menos que al día siguiente. Y lo había prometido con tanto entusiasmo que parecía como si supiera a ciencia cierta que él era el motivo de todas aquellas atenciones. En pocas palabras, se había comportado y dicho todo con tanta galanura que las dos estaban seguras de sentirse atraídas por él. Entonces salieron corriendo, tan pletóricas de alegría como de afecto, pensando posiblemente más en el capitán Wentworth que en el pequeño Charles. La misma historia y los mismos arrobamientos se repitieron cuando las dos muchachas vinieron con su padre, aquella tarde sombría, a interesarse por el muchacho. Mr. Musgrove, ya menos inquieto por la salud de su heredero, confirmó los elogios y expresó la esperanza de que no hubiera que retrasar la invitación del capitán Wentworth, lamentándose solo de que los habitantes del cottage no quisieran dejar solo al pobre niño para acudir a conocerle. Por supuesto que no iban a dejar al muchacho. El padre y la madre estaban muy alarmados aún para pensar en otra cosa. Anne se alegró de tener una excusa para escapar. No pudo evitar unirse a ellos en sus vehementes propuestas. Sin embargo, Charles Musgrove expresó después un cambio de inclinación. El niño se estaba reponiendo tan bien y él deseaba tanto que le presentaran al capitán Wentworth que quizá podría unirse a ellos por la noche, cenaría fuera de casa y pasaría con ellos una media hora. Su esposa se opuso a ello con vehemencia. «Oh, no, Charles, no puedo consentir que te marches. ¿Y si ocurre algo?» El niño pasó la noche tranquilo y estaba muy recuperado al día siguiente. Saber si había sufrido daños en la columna vertebral iba a ser cuestión de tiempo, pero Mr. Robinson no encontró ninguna razón para alarmarse y Charles Musgrove empezó a pensar que no había necesidad de más encierro. Tenía que quedarse en cama y entretenerse con actividades tranquilas, así que ¿qué podía hacer un padre en aquella circunstancia? Era tarea de mujeres y parecía bastante absurdo que él, que no iba a servir de nada en la casa, permaneciera en ella. Su padre tenía mucho interés en que conociera al capitán Wentworth, y puesto que no había razones suficientes para no hacerlo, debía acudir a verlo. Terminó diciendo en público y con toda claridad, en cuanto regresó de cazar, que se disponía a vestirse para cenar en la otra casa. «El niño no puede ir mejor», dijo, «así que acabo de decirle a mi padre que voy a ir. Y él piensa que hago lo correcto. Como tu hermana se queda contigo, cariño, no tengo ningún escrúpulo. Tú no tienes por qué dejarlo solo, pero como sabes, yo no te voy a servir de nada. Anne me enviará recados si hace falta». Los maridos y sus esposas saben, por lo general, cuándo oponerse no sirve de nada. Mary sabía por la forma de hablar de Charles que estaba totalmente decidido a ir y que era inútil intentar que desistiera. Por consiguiente, permaneció callada, pero en cuanto él abandonó la estancia, dijo delante de Anne: «Bien, bien, así que tú y yo nos tenemos que quedar aquí, solas, con este pobre niño enfermo, sin ver a nadie en toda la tarde. Estaba segura de que iba a pasar esto, siempre me toca lo peor. Cuando ocurre algo desagradable, los hombres siempre hacen lo posible para zafarse, y Charles es igual que todos. ¡Qué poca consideración! La verdad es que es muy desconsiderado por su parte abandonar a su pequeño. Decir que, puesto que está tan bien... ¡Ah! ¿Cómo se atreve si va a seguir? ¿Cómo saber si va a seguir bien? O no va a cambiar todo de repente de una hora para otra. Nunca creí que Charles fuera tan desconsiderado. Se va a pasárselo bien. Y a mí, a la pobre madre, no me permite moverme, aunque sea ciencia cierta que soy la menos indicada para cuidar al niño. Precisamente por ser su madre. Sus sentimientos no deberían ponerse a prueba. No puedo con ellos. Ya viste lo histérica que me puse ayer. Por eso solo fue consecuencia de aquel susto, pero eso fue solo consecuencia de aquel susto tan súbito, de aquella impresión. Ya no te pondrás histérica, estoy segura de que nada nos pondrá nerviosas. Conozco bien las instrucciones dadas por Mr. Robinson y no tengo miedo, la verdad, Mary.
No me sorprende la actitud de tu marido. Los hombres no están hechos para cuidar niños. Esto no es lo suyo. Un niño enfermo debe estar siempre al cuidado de su madre, y son los propios sentimientos de ésta los que en general hacen que las cosas sean así. Me parece que quiero tanto a mi hijo como cualquier otra madre, pero no creo que vaya a ser más útil con el enfermo que el propio Charles, porque no voy a estar siempre regañando y molestando a un pobre niño enfermo. Ya viste esta mañana que cuando le decía que se estuviera quieto, no hacía más que patalear. Es que no tengo fuerzas para soportar algo así. ¿Y estarías tranquila si estuvieras toda la tarde separada del pobre niño? Claro, si su padre puede, ¿por qué yo no? Jemima es tan eficaz y nos podría mandar recado de su estado a cada hora. En realidad creo que Charles debería haberle dicho a su padre que íbamos a ir todos. Hoy ya no estoy más preocupada que él por el pequeño Charles. Ayer sí, pero las cosas han cambiado mucho de un día para otro. Bien, si crees que aún no es tarde para decirlo, ¿por qué no acompañas a tu marido? Deja al pequeño Charles a mi cuidado. Seguro que a Mr. y Mrs. Musgrove no les parece mal que yo me quede con él. ¿Hablas en serio?, explicó Mary con ojos brillantes. Pues es una ocurrencia muy buena, yo diría que excelente. La verdad es que es igual que vaya o que no, porque aquí no voy a ser de ninguna ayuda, ¿verdad? La verdad es que me agobiaría tú, que no tienes sentimientos de madre, eres con mucho la persona más idónea. Consigues todo lo que quieres del pequeño Charles, te obedece con una sola palabra y será mucho mejor que dejarlo solo con Jimena. Entonces, claro que iré, porque sé que debo hacerlo si puedo, igual que Charles, pues tienen mucho interés en presentarme al capitán Wentworth y sé que a ti no te importará que te deje sola. Una excelente idea, Anne. Voy a decírselo a Charles y me arreglaré enseguida. Puedes llamarlos en cualquier momento si hace falta. Pero estoy segura de que no habrá nada por lo que alarmarse. Puedes estar segura de que me quedaría si estuviera intranquila por mi pequeño. Un instante después se encontraba llamando a la puerta del vestidor de su marido y como Anne la había acompañado arriba, tuvo ocasión de oír toda la conversación, que empezó cuando Mary dijo completamente exultante: «Voy a ir contigo, Charles, porque no voy a ser más útil que tú si me quedo en casa. Incluso si me quedara encerrada con el niño para siempre, nunca podría obligarle a hacer algo que no quiere. Anne es la que no va. Se ha ofrecido para quedarse y cuidar de él. Lo ha propuesto ella misma, así que yo iré contigo y todo será mucho mejor, porque no ceno en la otra casa desde el martes». «Aprecio el gesto, Anne», respondió su marido, «y me encantaría llevarte conmigo, pero ¿no te parece un poco duro que se quede sola en casa para cuidar de nuestro hijo enfermo?» Anne, que estaba lo bastante cerca para poder defenderse ella misma, y la sinceridad de sus palabras bastó para que Charles se convenciera en parte, pues no puso objeción alguna a que cenara sola, aunque insistió en que se uniera a ellos por la noche, en cuanto el niño se hubiera dormido, e incluso le rogó amablemente que le permitiera recogerla, pero ella no se dejó persuadir. Así las cosas. Poco después, Anne tuvo el placer de verlos marcharse tan contentos. Se iban, esperaba, para pasar un rato agradable, a pesar de que dicha felicidad estuviera construida con extraños materiales. En cuanto a ella, quedó sumida en sensaciones de alivio, como quizá no había sentido nunca. Sabía que podía cuidar bien del niño. ¿Y qué importaba que Frederick Wentworth se encontrara a solo una milla de distancia, haciendo gala de su amabilidad con otras personas? Le habría gustado ver su reacción de haberse producido un encuentro. Quizá hubiera mostrado indiferencia, si es que podía darse esa en circunstancias como aquellas. Seguro que se mostraba indiferente o apático. Si hubiera querido verla otra vez, no tenía que haber esperado hasta entonces. Podría haber hecho lo mismo que ella. De estar en su lugar, habría hecho sin duda hace ya tiempo, en cuanto ciertos acontecimientos le permitieron alcanzar de forma muy rápida la independencia, que era lo único que no tenía. Su hermano y su marido llegaron encantados con el recién conocido y con la visita en general. Hubo música, canciones, charlas, risas. Todo había sido de lo más agradable. Las maneras del capitán habían sido exquisitas, sin timidez, sin reservas.
como si llevasen conociéndose mucho tiempo. Y la mañana siguiente iba a salir de caza con Charles. Antes iban a desayunar, pero no en el cottage, si bien esa había sido la primera intención. Luego decidieron que fuera en la casa grande. Él pareció no querer molestar a Mrs. Charles Musgrove por el asunto del niño y por eso, sin poder explicárselo muy bien, acordaron que Charles acudiera a casa de su padre a desayunar con él. Anne sí podía explicárselo. No quería encontrarse con ella. Habían preguntado por ella, le dijeron, pero no con mucho afán, sino más bien como se preguntaba por un antiguo conocido, y demostró conocerla igual que ella a él, movido quizá por el mismo impulso de evitar una presentación cuando se encontraran de verdad. La hora de levantarse en el cottage era siempre más tarde que en la otra casa. A la mañana siguiente la diferencia fue tan grande que Mary y Anne no habían hecho más que empezar a desayunar cuando Charles entró a decir que se disponía a marchar y que venía a recoger a los perros, que sus hermanas estaban a punto de llegar acompañadas del capitán Wentworth, pues habían mencionado el propósito de visitar a Mary y al niño enfermo, y el capitán también había propuesto detenerse a verlos durante unos minutos si no era inconveniente, y que aunque Charles había asegurado que el estado del niño no convertía la vista en una inconveniencia, el capitán Wentworth no se habría quedado tranquilo si él, Charles, no se hubiera adelantado a avisarlos. Mary, muy complacida por la atención del capitán, se mostró encantada de recibirlo, mientras que de las 1000 sensaciones que experimentó Anne, la más reconfortante fue saber que todo terminaría en un instante. Y así fue. 2 minutos después del aviso de Charles, llegaron los demás y entraron en la sala de estar. Sus ojos medio se encontraron con los del capitán Wentworth. Hubo una inclinación, una reverencia, y ella oyó su voz. Él habló con Mary, dijo todo lo que correspondía decir y algo a las hermanas Musgrove, que bastó para comenzar una conversación superficial. La habitación parecía repleta de personas y de voces, mas todo acabó en unos pocos minutos. Charles asomó la cabeza por la ventana. Todo estaba preparado, el recién llegado inclinó la cabeza y se marchó. Las jóvenes también se fueron, habiendo decidido de pronto acompañar a los hombres hasta el final del pueblo. La habitación estaba vacía y Anne podía terminar el desayuno a sus anchas. Ya ha terminado, se repetía, con nervioso agradecimiento. Lo peor ya ha pasado. Mary dijo algo sin que Anne la oyera. Lo había visto, se habían encontrado. De nuevo habían estado los dos juntos bajo el mismo techo. Enseguida intentó sentir menos para razonar más consigo misma. Habían pasado casi 8 años. Era absurdo volver a caer en la agitación que un intervalo tan largo había desterrado a la lejanía y a la indiferencia. ¿Cuántas cosas podían pasar en 8 años? Acontecimientos de todo tipo, cambios, distanciamientos, traslados, todo cabía en un periodo tan largo, y olvidar el pasado era tan cierto y natural. Había transcurrido casi 1/3 de su propia vida, pero lamentablemente y a pesar de sus razonamientos se dio cuenta de que en el caso de las emociones imperecederas, 8 años eran poco más que nada. ¿Y cómo debía interpretar los sentimientos de él? ¿Acaso deseaba evitarla? Un instante después se odió a sí misma por preguntarse algo tan estúpido. Lo único que supo con toda certeza y muy pronto fue una cosa que quizá toda su cautela no podría haber impedido, pues en cuanto las hermanas Musgrove volvieron y pasaron de nuevo por el cottage, Mary proporcionó esta información de modo espontáneo. ¿El capitán Wentworth? El capitán Wentworth no se ha mostrado muy galante contigo, Anne, y sin embargo, a mí me ha colmado en atenciones. Henrietta le preguntó cuándo se iban, qué opinaba de ti, y dijo que estabas tan cambiada que no te había conocido. Mary carecía normalmente de la sensibilidad necesaria para no molestar a su hermana. No obstante, en esta ocasión no fue consciente en absoluto de causarle ningún dolor. Tan cambiada que no la había conocido, tuvo que admitir Anne con honda y callada congoja. Sin duda era así, y ella no podía tomar venganza, porque él no había cambiado, o al menos no a peor. Anne así lo admitía, y no podía opinar de otro modo, pues que él pensara lo que quisiera. No, los años que habían destruido su juventud y lozanía de ella
solo habían dejado en él un aspecto más radiante, franco y viril, que no disminuía en ningún sentido su atractivo personal. Seguía siendo el mismo Frederick Wentworth, tan cambiada que no la había conocido, decía. No podía dejar de recordar aquellas palabras, y con todo empezó a alegrarse de haberlas oído. Eran tranquilizadoras y mitigaban su agitación, la restablecían y por consiguiente debían de hacerla más feliz. Frederick Wentworth había utilizado dichas palabras u otras parecidas, pero sin saber que alguien se las iba a decir a ella. Pensaba que su aspecto había cambiado a peor, y en un primer momento, cuando le preguntaron, había dicho lo que sentía. No había perdonado a Anne Elliot, que una vez lo ofendió, abandonó y decepcionó. Peor aún, en todo aquel asunto mostró un carácter débil que su temperamento decidido y resuelto no podía aprobar. Ella lo dejó para complacer a otros. Fue el resultado de una excesiva persuasión. El producto de la debilidad y la timidez. Había estado muy enamorado de ella, y desde entonces no había conocido a ninguna mujer con quien poder compararla. Sin embargo, aparte de la natural curiosidad, no tenía deseos de verla otra vez. La influencia que Anne podía ejercer sobre él había desaparecido. Su propósito ahora era el matrimonio. Era rico y al encontrarse en tierra tenía intención de establecerse tan pronto como alguien lo tentara adecuadamente. Pendiente de todo lo que le rodeaba, estaba dispuesto a enamorarse con total rapidez. Con toda la rapidez que una mente clara y un gusto vivo podían permitirse. Podía enamorarse de cualquiera de las hermanas Musgrove, si aún lograba conquistarlo. Enamorarse, en realidad, de cualquier mujer agradable que conociera. De todas menos de Anne Elliot. Esta era su única y secreta excepción, cuando le dijo a su hermana en respuesta a sus conjeturas. Pues sí, aquí estoy, Sofía, más que dispuesto a casarme a lo loco. Podría pedírselo a cualquier mujer de entre 15 y 31 años. Un poco de hermosura, unas cuantas sonrisas, unos cuantos requiebros a la marina y estoy perdido. ¿Acaso no es bastante para un marino que, como no ha tenido trato con mujeres, no sabe ser exigente? Ella sabía que su hermano decía esto para que se le contradijera. Sus ojos brillantes y orgullosos demostraban felizmente que sí era exigente, y Anne Elliot no estaba ausente de sus pensamientos cuando describió con más seriedad a la mujer que deseaba conocer. Un espíritu firme y un carácter dulce era el principio y el final de la descripción. Así es la mujer que quiero, dijo. Por supuesto, sabré conformarme con alguna que sea un poco inferior, pero no demasiado. Si soy estúpido, lo seré hasta las últimas consecuencias, porque he dedicado al asunto más pensamientos que la mayoría de hombres. Capítulo 8. Desde aquel momento, el capitán Wentworth y Anne Elliot no dejaron de moverse en el mismo círculo. Poco después, cenaron los dos en casa de Mr. Musgrove, pues el estado del pequeño ya no pudo dar a su tía una excusa para ausentarse. Aquella fue la primera de una serie de cenas y encuentros. Ahora podría verse si los antiguos sentimientos seguían vivos, pues ambos tendrían que rememorar tiempos pasados, sin poder evitarlo. El año del compromiso tuvo que ser mencionado a la fuerza por el capitán en pequeños relatos y narraciones propicios por la conversación. Su profesión le proporcionaba muchos temas para hablar y su modo de ser le prestaba a ello. Así, aquello pasó el año 6, aquello sucedió antes de que me embarcara en el año 6, se oyeron la primera noche que estuvieron juntos, y aunque la voz del capitán no se alteró y ella no tuvo motivo alguno para suponer que la miraba al pronunciarlas, Anne, que lo conocía tan bien, sabía que era imposible que dejaran de asaltarle los recuerdos en la misma medida que a ella. Debían de suscitarle las mismas asociaciones mentales, pero dudaba que le causasen el mismo pesar. Nunca conversaron ni siquiera se dirigieron la palabra más allá de las más elementales reglas de la cortesía. Ellos, que habían sido tanto el uno para el otro, ahora no eran nada. En aquellos tiempos, al encontrarse en medio de un gran grupo como el que ahora llenaba el salón de Uppercross, no poder hablarse les habría resultado muy penoso.
con excepción, quizá, del almirante Croft y de su esposa, que parecían especialmente unidos y felices. Anne no veía otras excepciones, incluso ante las parejas casadas. Habría sido imposible encontrar dos corazones más francos, de gustos más semejantes, dos sentimientos más armónicos, dos semblantes más amados. Y sin embargo ahora eran dos extraños. No obstante... No, incluso peor que extraños, porque los extraños pueden terminar conociéndose. Estaban distanciados para siempre. Cuando él hablaba, ella seguía oyendo la voz e identificando el espíritu que tan bien conocía. El grupo sabía muy poco de sus asuntos navales y acosó a preguntas al capitán, sobre todo las hermanas Musgrove, que solo parecían tener ojos para él. Se interesaban por la forma de vida a bordo, los usos de todos los tipos, las comidas, los horarios, etc. Y la sorpresa que manifestaron al saber cómo se repartían en el espacio que les correspondía le hizo expresar algún comentario burlón, lo que recordó a Anne los días en que a ella, que también ignoraba tantas cosas, se le reprochaba pensar que los marinos vivían a bordo sin nada que comer, sin cocineros que prepararan la comida, si la había, y sin usar cuchillo ni tenedor. Aquellas palabras y pensamientos los interrumpió Mrs. Musgrove, que abrumada por afectuosos recuerdos, no pudo evitar decir en un susurro: «Ah, Miss Jane, si el cielo no me hubiera quitado a mi pobre hijo, seguro que en estos momentos sería como él». Anne ahogó una sonrisa y se puso a escuchar con atención, pero Mrs. Musgrove alivió su corazón un poco más, y por unos instantes no pudo seguir oyendo la conversación de los otros. Cuando de nuevo pudo poner atención, vio que las hermanas Musgrove acababan de traer el escalafón de la armada, el de ellas, el primero que llegaba a Uppercross, y se habían sentado para consultárselo con el propósito expreso de encontrar los barcos de los que el capitán Wentworth había sido capitán. «Me acuerdo de que el primero fue el Asp. Vamos a buscarlo». «No lo encontrarán ahí. Estaba bastante usado y lo desguazaron». Estoy haciendo al revés. Vale. «No lo encontrarán ahí. Estaba bastante usado y lo desguazaron. Yo fui el último capitán que tuvo. Por aquel entonces ya estaba en bastante mal estado. Luego lo declararon apto para el servicio durante 1 o 2 años y nos enviaron a las Indias Occidentales». Las muchachas se miraron extrañadas. «El almirantazgo», continuó, «se entretiene de vez en cuando en embarcar a unos cuantos cientos de hombres en barcos que no están en condiciones de navegar. Como disponen de muchos hombres y todos tienen las mismas posibilidades de morir ahogados o regresar a puerto, les es imposible saber, entre tantos miles, cuáles son los menos valiosos». «Bueno», exclamó el almirante, «pero qué cosas dicen estos jóvenes. Siempre bergantín supera al Asp». «Ningún bergantín supera al Asp en sus buenos tiempos. Incluso cuando ya estaba viejo, ninguno podía compararse a él. Tuvo suerte de ser su capitán. Seguro que al menos 20 hombres mejores que él lo solicitaron en aquella ocasión. Fue muy afortunado al conseguirlo tan pronto, solo por sus méritos». «Fui consciente de mi suerte, se lo aseguro, almirante», respondió el capitán Wentworth con solemnidad. «Mi nombramiento me satisfazo todo lo que usted se imagina. En aquel momento, para mí fue extraordinario poder volver al mar. Estaba deseando hacer algo». «Y así lo hizo, sin duda alguna. ¿Qué iba a hacer un joven como usted en tierra durante más de medio año, cuando un hombre no tiene esposa, desea enseguida volver a embarcarse?» «Pero, capitán Wentworth», dijo Luisa, «qué decepcionado debió de sentirse cuando llegó al Asp y vio el viejo cascarón que le habían asignado». «Yo sabía muy bien en qué estado se encontraba desde mucho antes», contestó el capitán sonriendo. «Fue como descubrir lo gastada y pasada de moda que está una vieja pelliza
si usted se la pone un día muy lluvioso después de habérsela prestado a muchas amigas. Sí, la verdad es que le tomé cariño a Asp. Tal como yo pensaba, al final se portó muy bien. No sabía si no me hundía. Yo sabía, si no me hundía, que haría uno. Yo sabía que si no se hundía, me haría un hombre. Mientras fui su capitán, nunca hizo el mal tiempo que 2 días seguidos, tras atacar suficientes corsarios, parecía estar entretenido. Tuve la gran suerte, en el viaje de regreso al otoño siguiente, de toparme con una fragata francesa, que andaba buscando. Luego lo traje hasta Plymouth y entonces tuve otro golpe de suerte. Cuando no llevábamos más de 6 horas en el Sound, estalló una galerna que duró 4 días y 4 noches, y que hubiera acabado con el pobre Asp en la mitad del tiempo, pues, naturalmente, nuestro fugaz contacto con la gran nación no había mejorado nuestro estado. 48 horas más tarde, el bizarro capitán Wentworth habría quedado reducido a un pequeño párrafo en una esquina de los periódicos, al haber terminado mi existencia en un simple bergantín. Nadie se habría percatado de ello. Anne se estremeció al oír esto, pero no pudo expresar su temor con palabras. Sin embargo, las hermanas Musgrove, que podían permitirse ser tan francas como sinceras, exclamaron frases de pena y horror. «Supongo que después lo destinaron a Laconia», susurró Mrs. Musgrove como pensando en voz alta, «y que allí solo conoció a nuestro pobre hijo. Charles, querido», dijo haciéndole señas, «por favor, muéstrale al capitán Wentworth dónde conoció a tu pobre hermano. Siempre se me olvida». «Fue en Gibraltar, madre». «Yo lo sé». Dick se quedó en Gibraltar porque estaba enfermo, y su anterior capitán le dejó una carta de recomendación para el capitán Wentworth. «Ya, de todos modos, Charles, diré al capitán Wentworth que no teman mencionar al pobre Dick delante de mí, porque me agradaría mucho que alguien que fuera tan buen amigo suyo hablara de él». Charles, que de algún modo era más consciente de lo improbable de esta posibilidad, se limitó a asentir con la cabeza y a marcharse. Las muchachas buscaban en Laconia, y el capitán Wentworth no pudo negarse el placer de coger el precioso ejemplar con sus propias manos para ahorrarles la tarea y volver a leer el breve párrafo que contenía su nombre, categoría y actual situación de buque varado en puerto, y añadió después que el barco era también uno de sus mejores amigos. «Qué días tan buenos pasé en el Laconia, con qué facilidad hice dinero en él, cuánto disfrutamos aquel amigo mío y yo de la travesía que comenzó en las islas occidentales. Pobre Harville, hermana, tú no sabes cuánto necesitaba el dinero. Mucho más que yo. Tenía esposa y era tan buen compañero. Nunca olvidaré la felicidad que sentía, sobre todo al pensar en ella. El verano siguiente me acordé de él cuando volví a tener la misma suerte en el Mediterráneo». «Y estoy segura, señor», dijo Mrs. Musgrove. «que nosotros también fuimos afortunados cuando le nombraron capitán de aquel barco. Nunca olvidaremos lo que hizo». Sus emociones la obligaron a hablar en voz baja al capitán Wentworth, que solo había oído en parte y que tal vez ni siquiera recordaba al pobre Nick Musgrove. La miró bastante sorprendido, como esperando que siguiera hablando. «¿Se refiere a mi hermano?», murmuró una de las muchachas. «¿Mamá está pensando en el pobre Richard?». «Mi pobre y querido muchacho», continuó Mrs. Musgrove, «estaba mejorando tanto y nos escribió tantas cartas mientras estuvo a su cuidado, cuánto le habría convenido no abandonarle nunca. Le aseguro, capitán Wentworth, que lamentamos mucho que lo dejara». En el rostro del capitán Wentworth se dibujó cierta expresión al oír esas palabras. El brillo de sus ojos y un rictus en su preciosa boca bastaron para que Anne constatara que, en vez de compartir los sinceros deseos de Mrs. Musgrove por su hijo, probablemente había hecho todo lo posible para deshacerse de él. No obstante, fue una muestra de satisfacción demasiado efímera para que la nota
para que la notara otra persona, que no la conociera tan bien como ella. Un instante después el capitán volvía a estar compuesto y serio. Luego se dirigió al sofá en el que se encontraban ella y Mrs. Musgrove. Se sentó junto a la segunda y comenzó a hablarle de su hijo en voz baja, con todo el cariño y simpatía natural que se desprendía del más cariñoso respeto por todo lo que hay de natural y no fingido en los sentimientos paternos. Ambos se encontraban sentados en el mismo sofá, pues Mrs. Musgrove, que se interponía entre los dos, le había hecho sitio al capitán de inmediato. En realidad, se trataba de una barrera nada insignificante. Mrs. Musgrove era de un tamaño bastante sustancial y estaba mucho más dotada por la naturaleza para comunicar la sincera jovialidad y el buen humor que la dulzura y el sentimiento. Mientras las agitaciones del cuerpo menudo de Anne y su rostro pensativo quedaban completamente ocultas, fue digno de encomio el dominio de sí mismo que demostró el capitán Wentworth ante los tremendos suspiros que Mrs. Musgrove lanzó por la suerte de su hijo, de quien nadie se había preocupado cuando estaba vivo. El tamaño físico y la aflicción espiritual no siempre se atienen a las mismas proporciones. Una silueta grande y robusta, grande y abultada, tiene el mismo derecho a sentir penas profundas que el conjunto más grácil de miembros que pueda haber en el mundo. Sin embargo, sea justo o no, hay combinaciones poco favorables que la razón siempre defenderá en vano, que el gesto nunca podrá tolerar y que serán patrimonio del ridículo. El almirante, tras 2 o 3 paseos por la estancia con las manos a la espalda y ser llamado al orden por su esposa, se acercó al capitán Wentworth y sin miramiento alguno por lo que pudiera estar interrumpiendo y atento solo a sus propios pensamientos, dijo: «Si hubiera pasado una semana más en Lisboa, la primavera pasada, Frederick, le habrían podido decir que concediera pasaje a Lady Mary Grierson y sus hijas». «¿De veras? Entonces me alegro de no haberme demorado una semana más». El almirante lo reprendió por su falta de galantería. El capitán se defendió y adujo que si le era posible, nunca permitía que tuvieran mujeres a bordo, con excepción de un baile o una visita de solo unas cuantas horas de duración. «Y si me conozco algo, amigo mío», dijo, «no es por falta de galantería hacia ellas, es más bien por saber lo imposible que resulta, a pesar de todos sus esfuerzos y sacrificios que puedan hacerse, disponer a bordo de las comodidades que deben disfrutar las mujeres. Almirante, no es falta de galantería considerar que las mujeres merecen todas las comodidades. Y eso es exactamente lo que hago. No me gusta saber que hay mujeres a bordo, ni verlas. Ningún barco a mis órdenes llevará nunca mujeres a ningún sitio si puedo evitarlo». Esas palabras consiguieron que su hermana interviniera. «Oh, Frederick, parece mentira que digas eso. Todas esas preocupaciones son ociosas. Una mujer se puede sentir tan cómoda a bordo como en la mejor casa de Inglaterra. Yo soy de las mujeres que más tiempo ha vivido embarcada y no conozco nada mejor que las instalaciones de un navío de guerra. Puedo asegurar que no hay ninguna comodidad ni facultad ni facilidad, aunque aquí en Kellynch Hall». Y en ese momento inclinó la cabeza cortésmente hacia Anne. «Que no haya podido encontrar en la mayoría de los barcos en los que he vivido. Han sido 5 en total». «Eso no tiene nada que ver», respondió su hermano. «Vivías con tu esposo, eras la única mujer a bordo». «Pero tú mismo llevaste a Mrs. Harville, a su hermana, a su prima y a los 3 niños desde Portsmouth a Plainton. ¿A qué se debió entonces ese exquisito y extraordinario detalle que tuviste con ellas?» «A mi amistad. Siempre que he podido he ayudado a la esposa de cualquier compañero y traería a Harville lo que quisiera desde el fin del mundo si me lo permitiera. De todas formas, quiero que sepas que siempre pensé que no era buena idea». «Ten por seguro que se sintieron muy cómodas». «Pero eso no me va a hacer cambiar de opinión. Un grupo tan considerable de mujeres y niños no tiene ningún derecho a sentirse cómodo a bordo». «Ah, mi querido Frederick, estás hablando por hablar. ¿Qué iba a ser de nosotras, pobres esposas de marinos, obligadas a viajar con tanta frecuencia de un puerto a otro, si todo el mundo pensara como tú?» «Mi manera de pensar, como ves, no me impidió llevar a Mrs. Harville y a toda su familia a Plymouth».
Pero no me gusta oírte hablar de ese modo, como si tú fueras un caballero exquisito y todas nosotras damas exquisitas y no criaturas racionales. Sabemos perfectamente que el mar no está en calma todos los días. Oh, querida, dijo el almirante, cuando tenga esposa pensará de modo distinto. Cuando se case, si tenemos la buena suerte de vivir otra guerra, le veremos hacer lo mismo que tú y yo y muchos otros hemos hecho. Veremos lo agradecido que se sentirá cuando alguien le traiga una esposa. Ah, por supuesto que lo veremos. Con eso me ha vencido, exclamó el capitán Wentworth. Cuando las personas casadas comienzan a atacarme diciendo seguro que cambias de opinión cuando te cases, lo único que puedo decir es no, eso no pasará. Luego ellos vuelven a decir sí, sí pasará. Y ahí termina todo. ¿Cuánto debe de haber viajado usted?, le dijo Mrs. Musgrove a Mrs. Croft. Bastante, señora, durante los 15 años de mi matrimonio, aunque muchas otras mujeres han viajado todavía más. He cruzado 4 veces el Atlántico. He hecho un trayecto de ida y vuelta a las Indias Orientales, solo uno además de estar en diversos lugares no lejos de casa, Cork, Lisboa y Gibraltar, pero jamás he ido más allá del estrecho y nunca he estado en las Indias Occidentales, como usted sabe. A las Bermudas o las Bahamas no las consideramos las Indias Occidentales. Mrs. Musgrove no podía decir nada en contra, ni acusarse de haberlas considerado de ninguna manera en toda su vida. Y le aseguro, señora, siguió Mrs. Croft, que no hay nada más cómodo que un navío de guerra. Hablo, por supuesto, de los barcos grandes. Por supuesto, en una fragata hay menos espacio, pero cualquier mujer razonable puede sentirse muy feliz en una de ellas. Yo puedo decir sin rodeos que la parte más feliz de mi vida la he pasado embarcada. Mientras estábamos juntos no había nada que temer. Gracias a Dios siempre he gozado de excelente salud y ningún clima me ha afectado. Siempre me sentía un poco mareada las primeras 24 horas a bordo, pero luego se me pasaba. La única vez que sufrí física y mentalmente, la única vez que me creí de verdad enferma o que sentí cierta sensación de peligro fue el invierno que pasé sola en Deal, cuando el almirante, que entonces era el capitán Croft, estaba en los mares del norte. Durante todo aquel tiempo viví en constante temor y me inventé todos los achaques posibles, porque no sabía qué hacer ni cuándo iba a tener noticias de él. Sin embargo, si estábamos juntos, nada me preocupaba ni me producía el menor inconveniente. Tiene usted toda la razón, o así coincido en todo con usted, Mrs. Croft, respondió con sinceridad Mrs. Musgrove. No hay nada peor que estar separados. Pienso igual que usted. Sé lo que se siente, porque siempre que Mr. Musgrove tiene que acudir a sus juicios, me pongo muy contenta cuando termina y él vuelve a casa sano y salvo. La velada terminó con unos bailes y en cuanto empezaron, Anne ofreció sus servicios como hacía siempre, y aunque a veces sus ojos se llenaban de lágrimas, cuando se sentaba a tocar, se sentía muy dichosa de poder ayudar y no deseaba más recompensa que pasar inadvertida. Fue una fiesta alegre y animada, y nadie pareció pasárselo mejor que el capitán Wentworth. Anne pensó que tenía todo lo que podía satisfacerle, todo lo que podían otorgarle la atención y la deferencia generales que le dispensaban, y en especial la que provenía de las jovencitas. A las hermanas Hayter, las primas ya mencionadas, por lo visto se les había concedido también el honor de enamorarse de él, y en cuanto a Luisa y a Henrietta, las dos parecían estar tan absorbidas por el capitán que ninguna cosa, salvo la constante y perfecta camaradería que reinaba entre ellas, podría haber desmentido el hecho de que fuesen feroces rivales. ¿Quién podría extrañarse de que el capitán se dejase engatusar un poco por tan unánime y decidida admiración? Estas cosas y algunas otras eran las que Anne pensaba mientras sus dedos trabajaban mecánicamente, sin parar durante media hora, sin equivocarse y sin prestar atención a lo que hacían. Una vez más, creyó que la estaba mirando, quizá observando sus cambiados rasgos e intentando descubrir en ellos las ruinas de aquel rostro que una vez le había cautivado. Otra vez supo que debía de haber estado hablando de ella. Solo se dio cuenta al oír la respuesta, de la que dedujo que el capitán le había preguntado a su pareja si Miss Elliot bailaba alguna vez. La respuesta fue: «Oh, no, nunca. No baila casi nunca. Prefiere tocar. No se cansa nunca de tocar». Una vez también habló con ella. Anne había dejado de tocar al cabo
al acabar un baile, y él se sentó para interpretar los acordes de una melodía a las hermanas Musgrove. Sin darse cuenta, ella fue a la esquina del salón donde él se encontraba. Al verla, se levantó al instante y dijo con estudiada corrección: «Le pido perdón, señora, he ocupado su asiento». Y aunque ella se apartó de inmediato, diciendo con insistencia que no hubo forma de que él se sentara otra vez. Anne deseó que no la mirara ni le dirigiera la palabra nunca más. Su distante corrección y su ceremoniosa amabilidad eran peores que cualquier otra cosa. Fin del capítulo 8.